Okay, so primero solamente las oraciones de la Center of Meditation. First, we're just going to do prayers for the Dharma Center, of the Dharma Center. Busco refugio Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio cerca de despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con mi cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Mel, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. So, welcome to the class of Introducing Tantra. Bienvenidos a la clase de introducción al Tantra. It's actually a class for people who have initiations. Es una clase para aquellas personas que tienen iniciación. Okay, to try to make it really clear, what we're doing. Para realmente aclarar acerca de lo que es lo que estamos haciendo. So in the first class we talked about the mandala and what that would mean emotionally and psychologically. En la primera clase hablamos del mandala y lo que significa emocional y psicológicamente. That you feel very centered. Te sientes centrado. And that the place that you are meditating is very secure. El lugar en el que estás meditando es un lugar muy seguro. And again, it's interesting, like when you try to generate those sorts of feelings, do you have any problem? Y es interesante cuando tratas de generar estos sentimientos que no tienes ningún problema. Because if there is, then, it's important that you work on that to sort of feel more secure about who am I, where am I coming from? Porque si los tienes, es importante que empieces a trabajar en solucionar esto, empezando desde quién soy y de dónde surjo. Okay, because when we think about our relationships, porque cuando pensamos en nuestras relaciones, we're often pulled into other people's worlds. Generalmente somos impulsados o jalados hacia el mundo de las otras personas. With all of their issues and problems and such. Con todos sus asuntos, problemas y demás. And we lose ourselves. Y nos perdemos. Okay, whereas, because we are first in the Bodhisattva path, porque estamos primero en el camino del Bodhisattva, may I be a benefit to myself, but to everything. En el que pueda ser de beneficio para mí y también para todo. If you can maintain that clarity, si puedes mantener esta claridad, even if you're dealing with a very complicated person, aunque estés lidiando con personas realmente muy complicadas, you never lose your own sort of clarity. Nunca pierdes tu propia claridad. Okay, so therefore the mandala is very important psychologically. Por ello, el mandala psicológicamente es muy importante. And you imbue it with your understanding of wisdom and bodhicitta. Y lo imbuyes con tu entendimiento de bodhicitta y ¿cuál es la otra? Wisdom. Y la sabiduría. Okay. Then the second class we talked a little bit about the inner offering.
La segunda clase hablamos un poco acerca de la ofrenda interna. It's symbolic of your Dharma practice Es simbólica de tu práctica de Dharma, because, inside of the inner offering are your 5 aggregates. porque dentro de tu ofrenda interna están tus 5 agregados. Okay, and then with the imagery that's used, you basically, could say cook them or you transform them. Y con la imagen que empleas, es como si te estuvieras cocinándote, transformándote. Okay, and so therefore the inner offering is actually very meaningful. Por ello, la ofrenda interna es muy significativa. Especially when you start to understand that into that then you put your problems. Especialmente cuando empiezas a entender que es ahí donde colocas tus problemas. Because it gives you perspective. Porque te da perspectiva. So often we over-identify with the problem. Con frecuencia nos sobreidentificamos con el problema. And then it's very hard to produce the tools to be able to heal. Y entonces es muy difícil producir las herramientas para sanar. Whereas when we put our problem in a perspective, Mientras que cuando ponemos nuestro problema en perspectiva, we're observing it. lo estamos observando. And then we have more opportunity to apply the tools. Y es entonces que tenemos mayor oportunidad para aplicar las herramientas. And because everything is interdependent, Y porque todo es interdependiente, all the external universe, todo el universo externo, but also my mind inside. pero también mi mente en mi interior. So if I start to develop a place of wisdom within myself, Entonces, si empiezo a desarrollar este lugar de sabiduría en mí, that gives me perspective on all the parts of myself. me da perspectiva en relación a todas las partes de mí. And if I then have bodhicitta, Y si entonces también tengo bodhicitta, which is the wish to become enlightened and to bring others into enlightenment, que es este deseo de obtener la iluminación y llevar a los demás también a la iluminación, you can apply that to the particular issue you have. puedes aplicar esto al asunto en particular que tengas. I'd like to bring this particular part of myself into a more enlightened position. Quiero llevar esta parte en particular mía a una posición más iluminada. If you can do that with yourself, with, let's say, anger or a trauma, Si puedes hacer esto en ti, tratándose de un trauma o de un anger. enojo, Okay, then when you've done that with yourself, you can easily or more easily do it with others. cuando haces esto contigo, entonces más fácilmente lo puedes hacer con los otros, Because you have empathy. porque tienes empatía. You understand the issue. ¿Entiendes el asunto? You've worked on it because it was in your inner offering. ¿Has trabajado en él porque lo colocaste en tu ofrenda interna? Okay, and then that gives you the ability to, when someone else has a similar problem, to have an authentic empathy. Y esto te da la habilidad de cuando alguien tiene el problema similar o es igual, tener o generar una auténtica empatía. And you should recognize it's everything. Y reconoces esto en todo. So maybe, it's a member of your family that you throw in the inner offering. Quizá es a algún miembro de tu familia que has colocado en tu ofrenda interna. Really what you're throwing is your relationship to that person. Lo que has arrojado ahí es tu relación con esta persona. But you can feel that you throw them in the inner offering. Pero también puedes sentir que lo colocas a él en la ofrenda interna. And then you turn them into bodhicitta and sunyata. Y lo transformas en bodhicitta y sunyata. Okay. Anyway, so we talked about that last class. Hablamos de esto en la clase anterior. Okay. Now again, this applies pretty much to all the sadhanas that we could possibly do. Nuevamente, esto aplica a la gran mayoría de las sadhanas que podamos hacer. It applies primarily to the Anuttara Yoga, highest class of Tantra. Y primordialmente aplica a las tantras de la Anuttara Yoga, los tantras más elevados. Okay, but the next part of the class does apply to all the 4 levels of Tantra. Pero la siguiente parte de la clase aplica a los 4 niveles del Tantra. Okay, and that's the blessing of the offerings. Y esta es la de bendición de las ofrendas. Okay, so generally, the way it's done, let's say in high Tantra, La manera en la que se hace en el Tantra elevado, you say the action mantra of the deity.
Dices el mantra de la acción de la deidad. So with Yamatako Biom Kri Shri Witri or Guya Samajo Gandarohi, you don't really need to translate that. Okay, but so that's to remove any hesitations or any interferences. Por ejemplo, en Yamantaka sería Om Richi Viritana Jumpe, el de Guyasamaya es otro, y esto es para remover cualquier interferencia. Okay, and that could just mean some hesitation within yourself. You remove all of the issues, problems you might have. O también alguna agitación en ti, remueves todos los asuntos y problemas que pudieras tener. Okay, then you do a wisdom, the establishing the wisdom in the nature of reality. Y luego estableces el mantra de la sabiduría, de la naturaleza, de la realidad. Again, depends on the deity practice. It's Om Sobhawa or Om Sunyata. También depende de la práctica de la deidad que estés haciendo. Puede ser el Om Sobhawa o Om Sunyata. Okay, which is like all the universe is pure and so am I. Que significa todo el universo es puro y también yo lo soy. Okay, all the universe is pure of independent existence or free of. Todo el universo es puro, libre de una existencia independiente. Okay. Anyway, so then within that understanding, y con este entendimiento, then you generate the offering containers. Generas los contenedores de las ofrendas. Again, depends on the practice. Some it can be a container or it can be a skull cup. Y nuevamente, dependiendo de la práctica, puede ser un bol o puede ser una copa de cráneo. And you normally do that first with the syllable, which then produces the offering, the offering container. Y esto generalmente lo haces con una sílaba y esta sílaba produce la ofrenda y el contenedor. Okay, so the reason for that is because all phenomena are merely labeled, merely arise from some identification. Y la raíz de esto es porque todos los fenómenos son meramente etiquetados, surgen meramente por la identificación. Okay, and then within that, then you have the traditional 8 offerings. Y con ello tienes las 8 ofrendas tradicionales. And I'm sure you're all familiar with this. Y estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con esto. If you were going to invite a very important person to your house. Si tú vas a invitar a una persona muy importante, muy querida a tu casa. Or in this case, the Buddhas. En este caso, a los Budas. Okay, what would you do? ¿Qué haces? Well, I mean, you tidy up your house. Limpias tu casa. Okay, but what would you have ready? ¿Y qué es lo que tienes ya listo? Well, in this case, you said water for the mouth, water for the mouth, water for the feet. En este caso empiezas agua para beber, agua para los pies. And maybe the bathroom, making the bathroom clean. Y quizá esto se refiere ahora a tener el baño limpio, aseado. I mean, isn't it? If you're inviting important people, you make sure your bathroom's clean, yeah? Si invitas a gente importante, por supuesto que te aseguras que tu baño esté limpio. Okay, then flowers, incense, perfume, and flowers, incense, perfume. Flores, incienso, perfume. That creates a beautiful environment to invite these people to. Estas crean un ambiente muy hermoso para las gentes invitadas. Okay, then you have food offering. Y tienes la ofrenda de alimento. And then you offer music for them to listen to as they eat. Y también ofreces música a ellos para que escuchen mientras comen. So that's why. So we are the first, which is called the establishing the offerings. Y esto es lo que tenemos. Primero, establecer las ofrendas. Is that just you tidy up your house? Es esto, organizas tu casa. So water for the mouth, water for the feet, perfume, flowers, incense, light, perfume, food, and music. Agua para beber, agua para los pies, flores, incienso, luces, perfume, música, comida y música. Okay. Now, so those are then visualized as in the offering containers. Todas estas son visualizadas en los contenedores de las ofrendas. But you can make multiple, versions or multiple sets of that. Pero puedes hacer múltiples sets de estos. Okay, so you could, because you're going to invite, infinite Buddhas and Bodhisattvas, you can have infinite of those offerings. Porque vas a invitar a infinitos Budas y Bodhisattvas, entonces también puedes tener ofrendas infinitas. Okay, now again, that would be following the idea of Samantha Bhadra.
Y nuevamente esto es siguiendo la idea de Samantabhadra. Maybe you develop 8, Quizá desarrollas 8 and then comes to 4, let's see, 2 more. y luego que se crean 2 más Okay, and then from both those comes 2 more and 2 more, and so basically it just duplicates itself. y de esos 2 surgen otros 2 y otros 2 y se van multiplicando. Okay, so you can say faith, the space becomes filled with offerings. Puedes decir el espacio se llena de ofrendas. But again, if that's complicated, certainly you can at least do the 8 in Pero your si imagination. esto es complicado, al menos haz las 8 en tu imaginación. Now, if you do have an actual physical altar that you set up, you can feel that those are the things that are blessed. Y si tienes un altar donde están las ofrendas, puedes sentir que estas han sido bendecidas, But you can also just do it with your imagination. pero también puedes hacerlo solamente con tu imaginación. Okay. For example, when you're in retreat, you would have the offerings on your altar. Por ejemplo, cuando estás en retiro tendrás las ofrendas en tu altar. But if you're just doing a meditation session and you're not at your home or something, you just imagine. Pero si estás haciendo solo una sesión de meditación y no estás en tu casa, entonces las imaginas solamente. Okay, now part of that then is the mudras that you would use. Parte de esto son los mudras que tú realizas. Okay, so it said it's from your heart chakra, Se dice que son de tu chakra del corazón, center of your chest. en el centro de tu pecho. Okay, so your fingers are to be pointing outwards, Te apuntan hacia afuera, and you snap them. las chisqueas con ellos Okay, and then you do what's called a lotus roll. y luego haces la ofrenda de loto. Okay, so it's like if I use the example, if you have a balloon in your hand, Y yo utilizo el ejemplo de que tú tienes un globo en tus manos, so it's big, you have a balloon, 1, 2, 3. entonces tú tienes un globo, haces el clic con los dedos y son 3 movimientos que hizo Yampa. Okay, sorry, someone's got their microphone turned on. I gotta turn it off. There it's. Yeah. Okay, sorry. Okay, so that's click. Entonces es este, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Now, of course, you can make your fingers do more movement. Obviamente puedes hacer tus dedos con más gracia, mayor movimiento, Make it more beautiful. lo haces más hermoso. Okay. Anyway, so that's the lotus roll. But what you're doing is, as you're doing that, Este es el movimiento del loto, pero Okay. realmente lo que estás so haciendo, when you first snap your fingers, cuando primero chasqueas tus dedos, and this depends on whatever deity practice you're doing, whether it's the lower tantras or highest tantras. y esto depende de cualquier práctica de la deidad que estés haciendo. Puede ser de un tantra bajo o un tantra elevado. You feel that then starts to come a stream of offering gods and goddesses out of your heart. Sientes que sale un flujo de dioses y diosas de ofrecimiento desde tu corazón. Okay. And they have the particular offering that you're doing. Y estas tienen la ofrenda en particular que tú estás haciendo. So water for the mouth. Agua para la boca. So then what you would visualize is, well, in this case, you're blessing the offerings. You're not actually offering to the Buddha just yet. Y lo que visualizas, pero en este caso lo que estás haciendo es bendecir las ofrendas. Todavía no las estás ofreciendo al Buda. Okay, so then you would visualize that the syllables, okay, so I made a bit of an error there, okay. Ahí cometí un error, ¿no? Okay, because you're not offering yet, you're just blessing the offerings. Porque primero las bendices, que es lo que vamos a ver ahorita. Okay, so you visualize Om Ahom above them, Visualizas las sílabas Om, Ahum sobre ellas and they basically, that purifies and blesses the offering that you're going to make. y esta purifica y bendice las ofrendas que has hecho. So it'd be Om Aragam Ahom. Entonces será Om, Ajam, Ahum. Om, water for the mouth, Ahom. That's Es what como it si means. dijeras Om, agua para la boca, Om, Ahum. Okay, so but you still would have that from your heart comes out streams of blessings and then creates that blessing on your offering. Pero aún así, tienes desde tu chakra de tu corazón flujos de bendiciones que salen y bendicen la ofrenda. Now, if you were to then, at a later part in the sadhana, be actually offering to the gurus or the Buddhas, Y en la parte final de la sadhana, donde haces las ofrendas al guru y a los budas, okay, then you have much more this stream of offering gods and goddesses come out and they make the individual offerings. entonces ahí donde viene este flujo de dioses
y diosas con las ofrendas y las ofrecen a los Budas. So as you do the lowest roll, you feel that they're streaming out. Entonces, mientras tú haces este mudra de loto, sientes que ellas salen. Okay, then the particular mudra for the particular offering. So aragam is just the hands like this because you're offering a dish of water. Y ya haces el mudra en particular de cada ofrenda. Por ejemplo, Arya son las manos en esta posición porque estás ofreciendo agua para beber. Okay, and then you cross your arms, right hand goes to the outer side. Y luego cruzas tus brazos quedando el brazo derecho en el lado exterior. Okay, and you click and you send them back in. Y lo haces clic y envías de regreso a las diosas. Okay, so obviously, now again, if you're doing just the blessing, you wouldn't doing quite that elaborate of a visualization. Si es solamente la bendición, no haces esta visualización tan elaborada. But if you are making the offering to the gurus or the Buddhas or the deities, pero si ya estás haciendo los ofrecimientos a los gurus, a los budas, a las deidades, okay, then you do want to spend, this is in your own time, you would want to spend a little bit of time on that. You don't just sort of go like that. As you can't do any movement of your feelings and energy. Entonces, cuando estés en tu propia casa, en tu tiempo, pasa cierto tiempo para hacer esta visualización. No se trata de que haces el chasqueo, cruzas los brazos, porque ahí no generas ningún sentimiento. Okay, now obviously when we're doing a session as a group, we do, for example, if we do Yamantaka practice. Obviamente, cuando hacemos la sesión en grupo, por ejemplo, si hacemos la práctica de Yamantaka. Okay, when we do the first offerings to Yamantaka, we do it more slowly, don't we? If for those of you who are familiar with our Sunday practice. Cuando hacemos las ofrendas a Yamantaka, las hacemos más lentos. Ustedes que vienen los domingos están familiarizados con la práctica. Sort of be Om Yamantaka Aragam Raticha Om Soha. Still a little fast, but the thing is you do each individual just that one time. Aún así es un poquito rápido, pero al menos lo haces de forma individual en cada momento. Okay, well, later in the sadhana, and again, this is just an example of what we do as a group. Y después en la sadhana, y este es un ejemplo de cómo lo hacemos en el grupo. So you would do Om Yamantaka, and then you do Aragam, Vajam, Yende, Mujpe, isn't it? Haces de esta forma, ¿no es cierto? But so just to make it to be still in harmony with the general teaching. Pero para estar en armonía con las enseñanzas generales, you could feel that like a flow of the Aragam offering gods, goddesses come out, and the flow of the Padyam gods, there's this continual flow. Sientes que este flujo de diosas de ofrecimiento de Aryan sale, luego le siguen las del Padyam, y así continúan en un flujo las ofrendas. So that's when you're putting all of the offerings together, yeah? Esto es cuando estás colocando todas las ofrendas juntas. And then when you do the final part of that, then you can send all of them, they absorb back into your heart. That's just when you're doing group sadhanas. Y cuando haces la parte final, que cruzas tus brazos y chasqueas los dedos, es como que regresas todas ellas otra vez a tu corazón. Nuevamente, esto aplica cuando haces la sadhana grupal. Okay, and because often, it takes a lot of time, and we don't have so much time, so we abbreviate things a little bit. Y entonces, porque se requiere mucho tiempo, entonces por eso a veces abreviamos un poco. Okay, now, if you were doing your own, which is then you are exercising your consciousness. Pero si lo estás haciendo tú, en tu tiempo, que es ejercitando tu conciencia. Which I talked about in the very first class, where just, spend some time, get familiar. Ya hablé de esto en las primeras clases. Pasa algo de tiempo en ello, familiarízate. It's not like running through your sadhana. No se trata de correr y leer corriendo tu sadhana. Unless you've got, like this is a daily practice and you have to finish it before you go to work. Okay, that's another situation, yeah? A menos que sea tu práctica diaria y que tienes que leerla corriendo porque vas a ir a tu trabajo. Esa es otra situación. But basically, if you have, let's say, some time to, in a comfortable way to do your practice, you are exercising consciousness. Pero en cierta manera, si tú tienes tu tiempo para hacer tu propia práctica, se trata esto de ejercitar tu conciencia. So you feel you're the deity. Sientes que eres la deidad. Okay, so your body is hollow. Tu cuerpo está hueco. And in floating in the middle, at the level of your heart, in the middle of your chest.
y flotando en medio de tu pecho a la altura de tu corazón. That depends on the deity. There's a moon or a sun cushion with the seed syllable. Y dependiendo de la deidad, está un cojín lunar o un cojín solar con la sílaba raíz o semilla. And then from that, then you're going to have that stream of, in this case, we're doing the offerings, okay? So you have that stream of offering gods and goddesses come out. Y desde ahí, en este caso que estamos haciendo las ofrendas, dioses y diosas de ofrecimiento surgen. Okay, so it'd be, for example, Om Yaman, or Om Guru Buddha Bodhisattva Sabare Vara Aragam Praticha Om Soha. So that's like a longer mantra, but you do it slowly and allow yourself to send out lots of these goddesses, and then you suck them all back in. Este es un mantra largo, pero nuevamente lo haces lento, en el momento que te permitas que todas estas diosas de ofrecimiento salgan, hagan las ofrendas y luego las regresas hacia ti. So it's not like we're in a hurry, we're trying to exercise consciousness in our body energy. No se trata de que estemos en carreras, en prisa. Estamos tratando de ejercitar la conciencia en nosotros, en armonía. Okay, so that way, so that's the first thing of actually like feeling something's coming out of your heart, something is then pulling back into your heart. Y esto es lo primero, sentir que algo sale de tu corazón y algo regresa, es empujado hacia tu corazón. Now, because this is an exercise of consciousness, Y porque se trata de un ejercicio de conciencia, you know, because we're in the Bodhisattva vehicle, porque estamos en el vehículo del Bodhisattva. we're making our state of consciousness beautiful. Estamos haciendo nuestro estado de conciencia hermoso. You know, I mean, it's not like just we're going for personal freedom, liberation. No es como que yo voy por mi liberación personal. You know, we are trying benefiting ourselves and all sentient beings. Estamos tratando de beneficiarnos a nosotros y a todos los seres sintientes. You know, we have the middle path. Tenemos el camino medio. You know, we have some experience of liberation, but we're also wishing to be of benefit in samsara. Tenemos una experiencia de libertad, pero también queremos librarnos del samsara. Okay, so now then, as you're sending out sort of water for the mouth, Ahora, mientras estás enviando hacia afuera esta agua para la boca, and again, we're making offerings to the gurus or the Buddhas, yeah? nuevamente estamos haciendo ofrendas a los gurus y a los budas. Okay, then you would feel that what's coming out of your heart is incredible bliss for their mouth. Y lo que sientes que sale desde tu corazón es un gozo increíble hacia su boca. Now, why? Ahora, ¿por qué? Because your imagination is very powerful. Porque tu imaginación es muy poderosa. You know, and if you're imagining that, Y si imaginas esto, you are actually creating the causes of your experience of bliss. estás creando las causas para que tú experiencies el gozo. You know, all the nerves in the mouth become very stimulated, very awake. Todos los nervios en la boca se estimulan, se despiertan. Okay, now it's not just bliss, Y no se trata solo de gozo, it's the bliss with the understanding of reality. es del gozo con entendimiento de la realidad. So what's the opponent to that? ¿Cuál es el oponente a este? Is that you have some bliss Es que tienes gozo and then you attach to it. y te apegas a él. You know, like let's say water for the mouth is like, so you have some beautiful, let's say water of Jamaica. Pongamos el ejemplo, agua para la boca, digamos que tienes una deliciosa agua de Jamaica. So if you didn't have a wisdom mind, Si tu mente no tuviera sabiduría, so water for the mouth would be, oh, Jamaica, oh, I want more. sería, oh, qué rica agua de Jamaica, quiero más. Okay, so now that's you're basically craving and creating a cause of delusion. Básicamente estás aferrándote y creando causas de engaño. You know, I mean, when your Jamaica is finished, then you're unhappy. Y cuando tu agua de Jamaica se acaba, estás infeliz. But if you were to have the wisdom mind, Pero si trabajas para tener la mente de sabiduría, you know, then you know the Jamaica touches the mouths of all the Buddhas and they feel great bliss. la Jamaica toca la boca de todos los budas y estos sienten un gran gozo, But they don't grasp at that. pero ellos no se aferran a este. You know, I mean, they appreciate it's impermanent, Aprecian su impermanencia, had some causes and circumstances, la continuidad de causas y it circunstancias was all interdependent. y que todo es interdependiente. You know, the Jamaica, my mouth, the taste.
con la Jamaica, con mi boca, con el sabor. Okay, it's all empty of self-existence. Todo es vacío de autoexistencia. That's a wisdom consciousness with an offering. Esta es una conciencia de sabiduría con las ofrendas. So now when you think about it, okay, because now you're suddenly making your practice rich. Ahora, cuando piensas en ello, porque ahora ya estás enriqueciendo tu práctica, You know, so let's say a longer mantra, Om Sarva Buddha Bodhisattva Sabhare Vara, water for your mouth, Praticha Om Soha. So as you're sending that out with the mantra. y mientras dices el mantra y envías hacia afuera esto, So whether it's one or many Buddhas or deities, you feel all of them have bliss in their mouth. y ya se trate de una, dos o varias deidades, sientes que ellas tienen gozo en su boca. You know, I mean, you try to experience it a little bit because you're sending it out so you have an idea how blissful it is. Y debido a que tú la estás enviando hacia ellos, hacia afuera, puedes tener la experiencia de qué tan gozoso es. That's the power of your consciousness. Y esto es por el poder de tu conciencia. Then water for the feet. Agua para los pies. Okay, then so the feet become blissful. Los pies sienten gozo. You know, and then flowers for the eyes, beautiful. Flores para los ojos, hermoso. Incense for the nose. Incienso para la nariz. The nose becomes blissful. La nariz también siente gozo. Light is for the eyes again. Luces para los ojos nuevamente. Okay, then perfumes for the chest. Perfume para el pecho. You know, the idea of perfume is it's like, well, in the visualization, you feel that they sprinkle water on your chest or on the Buddha's chest. La idea en la visualización es que sientes que ellos lanzan gotas de perfume a tu pecho, a los pechos de los Budas. So, I mean, I jokingly say you could have one of those little spray bottles, like. Y una broma, es un atomizador. Yeah, Mistador, yeah. Okay. Anyway, so then their chest becomes blissful. Entonces su pecho siente gozo. Then food becomes their mouth is blissful. Y la comida, su boca siente gozo. And then the music is the ears become blissful. Y la música, sus oídos sienten gozo. So again, I mean, if you can have some, okay, wow, their mouths are blissful. Oh, their feet are blissful. If you can do that, that's your consciousness. Y nuevamente, si puedes decir, wow, sus pies sienten gozo. Oh, su boca está gozosa. Nuevamente, es tu conciencia. Okay. Now that bliss, of course, is the let's say the foundation of for your realizing voidness. Y este gozo es el fundamento para el logro de tu vacuidad. You know, I mean, when you have bliss, you mix it with the voidness. Cuando tienes gozo, lo mezclas con la vacuidad. Okay, meaning is that things aren't self-existent. Que quiere decir que las cosas no son autoexistentes. You don't isolate it. No las aíslas. It's all interdependent. Todo es It's interdependiente. always changing. Siempre cambia. Okay, so that way then you are actually moving consciousness to be more familiar with bliss and voidness. De esta manera estás moviendo tu conciencia a la familiarización del gozo y el vacío. You know, so maybe sometimes doing a shorter sadhana, but really letting yourself play with the sadhana is much more beneficial. Y quizá en algunas ocasiones hacer la sadhana corta, pero permítete jugar con la sadhana, esto tiene mayor beneficio. Now again, we're not monks and nuns, so it's not like we have unlimited time. Y nuevamente, no somos monjes ni monjas, no tenemos tiempo ilimitado. But, you know, as lay people, it doesn't mean we can't practice very well. Pero como gente laica no quiere decir que no podamos practicar bien. Okay, so again, it's not like how quickly we can do the sadhana to get it finished. Y nuevamente, no se trata de qué tan rápido puedo hacer la sadhana y terminar. Okay, but you know, let's really enjoy the sadhana because it's the gymnasium for my consciousness. Realmente disfruta la sadhana porque es el gimnasio de mi conciencia, You know, which is your bodhicitta. que es tu bodhicitta. You know, not only am I becoming more blissful, may other sentient beings be blissful. No solamente que yo sea más gozoso, sino que también nosotros seres sintientes sientan gozo. Okay, so now you can see suddenly just sort of like Om Aragam, you know, like now it becomes much richer. Entonces puedes ver ahora el Aya, Vaya, que solamente antes era recitar, ahora es más
rico, más gozoso. Okay, so again, I mean, because we maybe don't have unlimited time, Nuevamente, quizá porque nuestro tiempo no es tan amplio. then you can spend maybe some days focused on one thing and other days focused on another thing, and then you slowly build up a very full experience. Entonces quizá puedas pasar un poco de tiempo algún día en alguna cosa, otro día en otra, y poco a poco ejercitas tu conciencia. Okay, so okay, so now what we've established is it's a generating bliss, Bueno, hemos establecido la generación del gozo, but it's with the five senses. pero con los 5 sentidos. Okay, and then that we're mixing that with an understanding of reality. Y mezclamos esto con el entendimiento de la realidad. And that's why they say, why is that? Because in Tantra, ¿Y por qué es esto? Pues porque en el Tantra, your body is the vehicle you're using. tu cuerpo es el vehículo que estás usando. Now, generally we can say that the sutra practice is working more with concepts. De manera general, podemos decir que la práctica del sutra trabaja más con conceptos. Now, that's not contradictory to Tantra, Y esto no es contradictorio al Tantra, but rather it is sort of your mind's understanding of things. pero tiene que ver más con que tu mente entiende cosas. And then what you do in Tantra is you mix that with your body. Y lo que haces en el Tantra es que esto lo mezclas con tu cuerpo. So that you need them both. Necesitas a ambos. You don't abandon sutra because you practice Tantra, No abandonas el sutra mientras haces la práctica del Tantra. but rather you bring the conceptuality and the understandings of sutra En lugar de esto, traes el entendimiento, los conceptos del sutra into a tantric practice. en la práctica del Tantra. So you personify them in the various imagery, Tú los personificas en variadas imágenes okay, and then because it is working with the nerves and energy within your body, y porque se trabaja con energía y nervios en tu cuerpo, and then that can bring you to a deeper experiences of consciousness, y esto lo puede llevar a una experiencia más profunda de conciencia, where you would apply the understandings of your sutra. en donde aplicas tu entendimiento del sutra. You know, it's not like you've abandoned sutra, No es como que abandonas el sutra. but you're utilizing it in a more profound technique. Lo utilizas, pero con una técnica más profunda. So that would be the central channel, Este será el canal central, all the nerve channels, todos los canales nerviosos, your chakras, tus chakras, and then learning how to open those, y aprender a cómo abrirlos you know, and then to arrive at a finer level of consciousness. y llegar a un estado final de conciencia. So this an example of that is Geshe Rapton said. Y un ejemplo que Geshe Rapton dio para esto, He says, when you do start getting closer to, you know, entering into your central channel, cuando te estás acercando a tu canal central a entrar, okay, there will be an experience of peacefulness. será como una experiencia de paz. You know, because normally our mind says, you know, this again in tantric teachings runs on the left and the right channel. Porque generalmente nuestra energía, esto en el Tantra se ve, corre por los canales derecho e izquierdo, You know, which refers to, you know, our attachments and our aversions. y que tiene que ver con nuestros apegos y aversiones. But when you move your mind to the central channel, Pero cuando mueves tu mente a tu canal central, those two side channels cease functioning. estos dos canales laterales cesan. Okay, and with that, then that's where there's a greater sense of peace and clarity. Y con ello es donde surge este sentido de paz y claridad. So, you know, the central channel isn't just something you visualize. El canal central no es algo que solo visualizas. It will generate experiences if you actually get close to it. Generará experiencias si te acercas a él. Okay, so anyway, so the again, all of this, for example, we're working with the heart chakra with the offerings. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con el chakra del corazón, con las ofrendas. Okay, so you feel it like, well, you know, again, I mean, the details of a particular deity practice. Y entonces sientes, bueno, los detalles tienen que ver con la práctica de la deidad. So the little sun or moon cushion with the seed syllable of the deity is said to be inside that central channel. Entonces, el cojín lunar o solar junto con la sílaba semilla va a morar ahí en el centro de tu canal del pecho.
el chakra del corazón. Okay, and then from that then comes out the offering gods and goddesses. Y desde ahí salen los dioses y las diosas de ofrecimiento. And then they enter back in the central channel. Y ellos regresan al interior del canal central. And in the teachings it says specifically Y en las enseñanzas se dice específicamente that this technique of visualization is very, in harmony to actually pulling your energy inside the central channel. que esta técnica en particular es una muy buena técnica para jalar hacia el interior la energía, tu canal central. So, for example, the inner offering, Por ejemplo, la ofrenda interna is very, again, complementary to actually having an experience of tumo or psychic heat. es muy complementaria para tener la experiencia del tumo o del calor psíquico. Although it's not specifically teaching that, it is complementary. Y aunque no hay una enseñanza en particular de ello, sí es muy complementaria. Okay, so the generation and these sending and receiving of the deities Entonces, esta generación de enviar y recibir las diosas is very complementary to pulling your energies inside the central channel. es muy complementaria para jalar hacia el interior la energía al canal central. Which both of those, the inner offering and the inner offering and the offerings, both are then that way understood as complementary to completion stage practices. Y ambas, tanto la práctica de la ofrenda interna como de los ofrecimientos, son complementarias para generar el estado de completación. Okay, so that gives you a much greater vision, like saying, wow, this is really quite profound. Entonces, esto te da una visión muy amplia para ver la profundidad de esto. It's not like, oh, I have to quickly get to the mantras, I should skip all of these other things because they're not meaningful. No es como que, tengo que decir rápido los mantras y aunque quite todo esto porque no tiene sentido. Okay, or for example, Vajrasattva practice, which is many of the larger sadhanas. Por ejemplo, la práctica de Vajrasattva, que está en la mayoría de las sadhanas largas. Okay, then again, that's very good for cleaning and, let's say, calming your nervous system. Nuevamente, esta es muy buena para calmar y limpiar tu sistema nervioso. Okay, so again, Vajrasattva is very, very complementary to completion stage practices. Nuevamente, la práctica de Vajrasattva es muy, de mucho complemento para el estado de culminación. But, within that though, there's also the four opponent powers for our delusions. Pero ahí también están los 4 poderes oponentes para nuestros engaños. Which helps us. Que nos ayudan. Because even if you do, let's say, completion stage practices a lot. Porque si, aunque hagas esos estados de completación mucho, does not mean you're a nice person. Esto no te garantiza que seas una persona agradable. Some people think, I want these higher spiritual experiences. Algunas personas piensan, ya obtuve esta elevada experiencia espiritual. I want to open my central channel and have like Kundalini or whatever. Quiero abrir mi canal central, tener mi Kundalini o demás. But there's no guarantee that you're a nice person. Pero esto no es garantía de que seas una buena persona. That's where, for us as Buddhists, we have bodhicitta. Por ello es que para nosotros los budistas tenemos la bodhicitta. We have compassion for ourselves to help bring ourselves into enlightenment. Tenemos compasión hacia nosotros, queremos llevarnos a la iluminación. Why? ¿Y por qué? Well, compassion is there's suffering. Porque compasión tiene que ver con el sufrimiento. Okay, and it would like to stop that suffering. Y queremos detener ese sufrimiento. So in ourselves we have delusions that cause our suffering. Entonces en nosotros tenemos engaños que causan sufrimiento. So you could say we have compassion to our own suffering, our own delusions. Entonces podemos decir que sentimos compasión hacia nuestros propios engaños. We'd like to bring them into enlightenment. Queremos llevarlos a la iluminación. And if we can do that with our own delusions, Y si podemos hacer esto con nuestros propios engaños, we're much more capable to do it with others. Somos más capaces para hacerlos con los demás. Because we understood how to bring ourselves and others into enlightenment. Porque hemos entendido cómo llevarnos a nosotros y a los demás a la iluminación. So that's where your bodhicitta is your guarantee that if you do these higher practices,
Por ello es que tu bodhicitta es la garantía de que si tú haces estas elevadas prácticas, you become a nice person, te convertirás en una buena persona, which is really important. que es muy importante. And if nothing else, Y si nada más, when you die, cuando mueras, at least you'll be happy with who you are. al menos te sentirás feliz con quien has sido. Okay, so that's the class for this morning, Con esto concluimos la clase esta mañana, but we can open it up to questions. pero podemos abrirlo a preguntas. And that includes people online, because I have a computer, I can see the questions. Y esto lo ampliamos a las personas en línea porque tengo acceso a las preguntas. Okay, now I have a question online. Tengo una pregunta en línea. Okay, so there's a question, is what is the gozo? What is bliss? ¿Qué es gozo? Okay, so well, bliss is basically like well, bliss has two factors. El gozo tiene dos factores. One is that there's a stimulation of your nerves. Uno es que estimula, tus nervios están estimulados. You know, chocolate cake hitting your tongue, that's a physical thing. El chocolate tocando tu lengua es una cosa física. But, you know, I mean, if you like, you know, it does require that you do like chocolate, of course, but the thing is that, or let's say sugar or something, wow, you know, it's so nice. Obviamente requiere que te guste el chocolate, pero si no, pues puede ser azúcar, tacos, cualquier cosa. Okay, so, or let's say somebody strokes your face, okay, I mean, that generally, I mean, if it's someone that you like, then, oh, I like that, yes, so that's physical bliss. O alguien acaricia tu rostro, especialmente si es alguien que te agrada, esto es gozo. Okay, but then the second thing is mental bliss. Y lo segundo es un gozo mental. And we know that actually applies more to wisdom. Y este aplica más a la sabiduría. Your meaning is that you say, well, it's all interdependent. Quiere decir que tú dices, bueno, todo es interdependiente. Not isolated, independent. No es aislado ni independiente, You know, self-existent. ni autoexistente. So, for example, like it needs another person. Por ejemplo, se requiere otra persona. So maybe it's your granddaughter or grandson. Quizás tu nieto, tu nieta, You know, and they stroke your face y ellos as te you tocan hold them in your arms. mientras los abrazas, ellos te acarician tu rostro. Okay, and you know, so that's nice feeling. Y esto genera un sentimiento muy agradable. You know, and then you feel bliss because hey, it's your grandson or Y granddaughter. sientes gozo porque se trata de tu nieto, de tu nieta. Okay, now that's mental bliss. Y este es un gozo mental. But for us, then we would turn that into not being self-existent. Y nosotros entonces lo giramos a no ser autoexistente. Okay, so that's where bliss is both a physical and a mental component. Ahí es donde vemos que el gozo tiene un componente físico y un componente mental. Okay, and you know, for most people, when they have a blissful thought or feeling, Y para la mayoría de las personas, cuando tienen un sentimiento o un pensamiento gozoso, you know, they turn it into an attachment. I want. lo giran hacia el apego, el yo lo quiero. Okay, whereas with a tantric practitioner, Mientras que con el practicante tántrico there's bliss, es gozo, but it goes to being, let's say, unlimited because it's not encumbered by a misunderstanding. y se convierte en gozo inagotable porque no está contaminado por el malentendimiento. Okay, so that's that. Any questions here? There's other questions online. So. Preguntas, comentarios. Muy bien. En línea, se gozo se hace bien en el sentimiento. Okay, so I think for Diana, yo pienso for Diana, we're going to see that the causes física and then the sentimiento. Sentimiento más o menos es tu entendimiento de vacuidad, okay? Esto es la cosa más importante. Otra preguntas en línea, or other questions online in English too? If not, then we'll just go to soap, which is our bliss. Muy hermosa la clase. Muy gracias. Lamentablemente no me voy a poder quedar al zoo, qué pena hoy porque tengo que entregar unas cosas que vendí y tengo que entregar unas cosas que vendí y me tengo que ir, pero domingo que viene. Okay, so that ¿Quién concludes tiene the la práctica del Tonglen?